Proceso de sanación es un ir hacia la claridad, tal como esta vela lo simboliza. Es un derrotero, un itinerario hacia la clarificación de situaciones dilemáticas que generan desequilibrios, desarmonías y que se manifiestan como patologías emocionales, psicológicas, físicas, es decir, procesos que inciden en lo biológico. El proceso de sanación es un camino de aprendizaje, así como la vida lo es. Hablamos de procesos de sanación toda vez que se manifiesta alguna desarmonía o algún desequilibrio que hay que analizar, que hay que observar, que hay que estudiar, que hay que reparar. Son manifestaciones que no solamente se dan en este plano físico, que uno las trae, ya sea que uno las trae heredadas o que se van manifestando, se van adquiriendo a lo largo de nuestra existencia, pero que inevitablemente implican aprendizaje. El aprendizaje se evidencia con cambios de comportamiento, cambios de conducta, giros que a veces hay que dar para encarar la vida de otro modo, de otra manera, con otros instrumentos, con otras estrategias. El proceso de sanación implica el aprendizaje, inevitablemente. Si no, no se produce. Si no se produce una mejora, una estabilidad precaria, inestable, que no se traduce en cambios. El proceso de sanación se concreta cuando uno entiende, cuando uno comprende que tiene que salirse de la zona de confort e ir en búsqueda de las soluciones, ya sea porque está impulsado por adquirir, por retornar al punto intermedio, al punto de equilibrio, es decir, volver a casa, volver a la armonía, o porque drásticamente tiene que hacerse cargo de un problema de salud que implica una puesta en marcha de mucha energía para resolver. Todo proceso de aprendizaje arranca en una inquietud, en una necesidad que impele a buscar respuestas, cuyo motor es la búsqueda de respuestas. La meta es la luz. La meta es la iluminación de las inteligencias o, con la perspectiva nueva, de la diversidad de manifestaciones de una única inteligencia que debe nutrirse, que debe desarrollarse progresivamente a lo largo de la existencia. El proceso de sanación implica el desatar cuestiones cristalizadas que se arrastran, que se van alimentando de manera tóxica, que van desenvolviendo procesos tóxicos que van obstaculizando nuestra posibilidad de evolución. Pero que en realidad la existencia humana es empujada más allá de nuestra propia voluntad hacia el tener que aprender. Fundamentalmente al tener que desaprender cosas equivocadas que nos trajeron al punto exacto en donde hay que hacerse cargo del propio proceso personal. Por lo tanto, el proceso de sanación que implica el proceso de aprendizaje es inevitablemente ir hacia la comprensión, hacia la claridad, hacia la iluminación, en búsqueda de la homeostasis, es decir, en búsqueda del punto medio, del equilibrio en el que nuestra energía tiene que confluir
hacia develar qué es lo que nos está impidiendo una vida saludable. Es decir, tanto desde el proceso de aprendizaje como desde el proceso de sanación, la búsqueda es la salud. Y la salud implica la armonía. Y la armonía es el punto equidistante entre extremos viciosos, tal como Aristóteles ya lo definía en la antigüedad. Y no ha cambiado esa concepción porque es básica, es elemental. Tenemos que encontrar ese punto medio que nos permita equilibrar las energías, porque cuando la energía personal se malgasta, vamos adoleciendo de lo que nos da vida. Progresivamente nos vamos apagando, como cuando apagamos nuestra luz, cuando transitamos los conos de sombra, cuando atravesamos la noche oscura del alma, que es esa etapa que inevitablemente nos va a permitir finalmente individuarnos. Y ese es el recorrido que nuestra esencia humana tiene que transitar. Por lo tanto, para clarificarnos, necesitamos poner nuestra atención, nuestra capacidad de comprensión, ya sea que lo hagamos voluntariamente o porque en algún momento alguna fuerza nos quita la armonía y nos obliga a hacernos cargo. Voluntaria o involuntariamente, en algún momento tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, de aquello que fuimos construyendo, de aquello que fuimos no entendiendo, ya sea por imposibilidad personal o por resistencia. No nos está permitido el estancamiento, porque el estancamiento nos enferma, nos priva precisamente del contacto con lo vivo. El ser humano per se tiene como esencia venir a este plano físico a aprender. Ese es el proceso que tenemos que atravesar y lo hacemos solos o en búsqueda de aquellas esencias que nos acompañen, que nos enseñen, que nos muestren cuál es el itinerario o cuál es el destino final. Pero que de alguna manera todos tenemos que marchar hacia, entendiendo que cuanto más tiempo perdamos en ese proceso, que es por etapas, que es en su debido momento, que es cuando tiene que ser, más tiempo tardaremos en transitar lo saludable. Nadie quiere voluntariamente no estar bien. El bienestar es precisamente eso, estar bien. Alcanzarlo depende de la voluntad de cada uno y de la posibilidad de comprensión más temprana para evitar instalarnos en el padecimiento y en el sufrimiento, que son energías inútiles, desperdiciadas. Cada persona tiene su tiempo, cada ser humano elige cuándo o no, depende de las circunstancias que le toque atravesar. Cada contexto tiene su rumbo y su historia, pero convengamos que en el estado actual de la humanidad que estamos atravesando, urge encontrar mecanismos saludables. El ser humano tiene que encontrar dentro de sí la voluntad personal y la social para vivir procesos en salud. Cuanto antes lo entendamos, mejor calidad de vida alcanzaremos. El aprendizaje va de la mano de la salud, porque ambos implican el equilibrio interno, es decir, la iluminación personal. Y así es.